Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 5 de diciembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 11 con el título La suficiencia de la palabra y nuestro llamado a proclamarla. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este ángel o qué representa este ángel? Dice que este ángel estuvo envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. No, el arco iris, si vemos en el libro de Génesis, es una señal del pacto de Dios. Después del diluvio, Dios le dio el arco iris a Noé como una promesa que él nunca jamás destruiría a la humanidad. Y vemos, hermanos, que en estos últimos capítulos hemos visto el juicio de Dios sobre los malvados. Pero el juicio y la destrucción de los pecadores es para redención o salvación de los justos. Y de la misma manera que el diluvio en el libro de Génesis mató a los pecadores, pero salvó a Noé. Y el arco iris es la prueba de la salvación de Dios. Aquí el ángel está diciendo, como Dios salvó a Noé, Dios también los va a salvar a ustedes, el pueblo elegido de Dios. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Las columnas de fuego me hacen pensar en el Éxodo. ¿Se acuerdan que Dios guió a su pueblo en el desierto a través de una columna de nube y columna de fuego? Me parece que este ángel es una representación de la provisión y protección de Dios sobre su pueblo. Yo los voy a guiar. Yo tengo el control. Y luego dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El hecho de que tiene un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra, bueno, muestra cuán grande es este ángel, pero muestra también su autoridad sobre toda la tierra. ¿Sí? Dice que tenía en su mano un librito abierto, un rollo, como el rollo que abrió Jesús, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Se me olvidó decirles, hermanos, que esto, lo que estamos leyendo, ocurre entre la sexta y la séptima trompeta. Como hubo una pausa entre el sexto y séptimo sello, también hay una pausa entre la sexta y séptima trompeta. Le dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Interesantemente, aquí Juan está preparándose para escribir lo que dicen estos 7 truenos, pero luego dice una voz del cielo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y esto, hermanos, me hizo pensar en la palabra de Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Una voz del cielo le dice a Juan, sella estas cosas, no las reveles aún. Hermanos, en el título le puse la suficiencia de la palabra de Dios. Y aunque es cierto que no sabemos todo lo que queremos saber en la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos saber.
Dice la palabra en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que le agrada a Él. Y si en su infinita sabiduría Él no nos ha revelado algo, si lo ha ocultado o está esperando su tiempo para revelar estas cosas, es decisión de Dios. Él ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Quizás no todo lo que queremos saber, pero sabemos todo lo que necesitamos saber a través de su palabra. Nosotros creemos en la suficiencia de la palabra, que la palabra de Dios es suficiente para todo asunto de nuestra vida, para que nosotros vivamos vidas de fe y obediencia a Dios. Así que aunque quizá Dios nos revele todas las cosas cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, Él reserva las cosas, oculta las cosas con un propósito. Y luego dice en los versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que vemos aquí es muy parecido a lo que vemos en el libro de Ezequiel, capítulos 2 y 3, cuando Dios le dice a Ezequiel que se coma el rollo. Y dice que ese rollo le supo dulce en la boca, pero que luego lo llenó de amargura porque sabía que al predicar la palabra que Dios le había dado, lo iban a rechazar, lo iban a ignorar. Y la palabra que él tenía que proclamar no era una palabra de bendición, de prosperidad, sino una palabra de juicio. Una palabra pesada y fuerte que a muchos de nosotros no nos gusta proclamar. Hermanos, la palabra es suficiente. Y la palabra que tenemos nosotros, la palabra viva de Dios, la palabra encarnada, Jesucristo y las buenas nuevas del Evangelio, las tenemos que proclamar. Para proclamarlas, dice aquí, Dios le dice a Juan: coma el rollo. Igual a Ezequiel, usted primero tiene que comer, digerir, ingerir y masticar, digerir y entender la palabra para poder proclamarla. Nosotros tenemos que leer la palabra, meditar en ella, hermanos, alimentarnos cada día de la palabra y realmente digerirla antes de proclamarla, antes de compartirla. Nosotros creemos en la suficiencia de la palabra. Hay muchas cosas que queremos saber ahora, pero que Dios no nos lo revela por alguna razón. Tenemos que confiar en Dios y confiar en la suficiencia de su palabra, la palabra escrita y la palabra encarnada. Y nosotros también, como Juan, como Ezequiel, que conocemos a Dios y conocemos a Cristo, somos llamados a proclamar la palabra, predicarla fielmente, sin importar las consecuencias. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy, que confiemos plenamente en la inspiración y la suficiencia, la inerrancia de la palabra de Dios y que la proclamemos fielmente, especialmente en estos últimos días, que necesitamos proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús a muchas almas que no lo conocen. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.